Saludos amigos de YouTube, sean todas y todos bienvenidos una vez más a su canal favorito, Matcar. El día de hoy te estaré mostrando las características que presenta el router de la marca Linksys modelo E4200. Si consideras que te será de utilidad, quédate hasta el final del video. Empecemos. Y estamos de regreso. Lo primero que quiero describir es su estructura física. Como se puede observar en la ilustración, el mismo está compuesto de 4 puertos Ethernet. Un puerto Internet es donde va a ir el cable que viene del módem a nuestro router. Un botón de seguridad de protección del Wi-Fi. Un puerto de USB. El botón de reset y el puerto de suministro de energía eléctrica. Seguidamente vamos a conectar nuestro dispositivo tal como lo indico en la ilustración y al cabo de 20 segundos abrimos nuestro navegador de preferencia. En mi caso utilizaré el Firefox. Colocamos la puerta de enlace predeterminada para este dispositivo, el cual es 192.168.1.1 y presionamos la tecla Enter. Seguidamente colocamos el nombre de usuario y la contraseña, el cual es admin y la contraseña admin, y clicamos iniciar sesión. Nos aparece un mensaje de advertencia donde nos indica utilizar esta unidad avanzada para cambio de los parámetros del router podría desactivar la red. Clicamos no volver a mostrar y presionamos en aceptar. Como se puede observar, ya estamos en el menú de inicio donde nos presenta la información básica del dispositivo. Tenemos seleccione su idioma, español, configuración de internet. Tenemos configuración automática por DHCP, tenemos la configuración de red, nos indica la puerta de enlace predeterminada, en este caso es 192.168.1.1, la máscara de red que es 255.255.255.0, el nombre del dispositivo, acá le podemos dar un nombre de nuestra preferencia, en este caso la lista de parámetros del servidor de DHCP, donde nos indica que la IP inicial va a ser 192.168.1.100, número máximo de usuarios o en su defecto número máximo de direcciones IP que nos va a otorgar el servidor de DHCP, el cual irá desde el .1.100 hasta el .1.149. Parámetros de la hora, tenemos una zona horaria, podemos configurar según nuestra ubicación geográfica, y una vez que hagamos algún tipo de cambio en esta pantalla, clicamos guardar parámetros. Seguidamente nos indica la configuración del IPv6. También nos presenta una configuración de servidor de DNS dinámico, en este caso está desactivado. Podemos seleccionar entre DIN DNS, TZO o dejarlo tal cual como está, desactivado. Clonación de direcciones MAC, en este caso está desactivado, tiene la dirección MAC predeterminada del dispositivo y un enrutamiento avanzado. En este caso tiene la configuración NAT activado, el enrutamiento dinámico desactivado. Seguidamente nos vamos a la pestaña de inalámbrico, donde nos presenta los parámetros básicos. Vista de configuración, tenemos manual y tenemos bajo la protección del Wi-Fi. En este caso está seleccionado de manera manual. Este router nos presenta dos parámetros inalámbricos independientes, es decir, un parámetro inalámbrico de 5 GHz y el parámetro inalámbrico
de costumbre, que es el 2.4 GHz. Ambos actualmente se encuentran activados y emitiendo su señal. Seguidamente tenemos seguridad inalámbrica. Nos está indicando que el modo de seguridad está desactivado. Sin embargo, podemos colocar una seguridad inalámbrica para la banda de 5 GHz y una seguridad inalámbrica para la banda de 2.4 GHz. Dentro del modo de seguridad tenemos la de WPA2 mixto, WPA2 personal, WPA personal, WPA2 WPA Enterprise mixto, WPA2 Enterprise, WPA Enterprise, WEP Radius y desactivado. De la misma forma tenemos para la banda de 2.4 GHz los mismos modos de seguridad. Acceso de invitado actualmente se encuentra inactivo. Esto es por si acaso queremos activar temporalmente una red Wi-Fi para un círculo de invitados que tengamos en nuestra residencia. Es importante acotar de que los usuarios que se conecten a esta red Wi-Fi no van a tener acceso a los recursos de tu red interna. Filtrado MAC inalámbrico. En este caso podemos filtrar hasta 32 direcciones MAC, bien sea direcciones MAC que queremos evitar el acceso a nuestra red inalámbrica, o en su defecto direcciones MAC que queremos permitir el acceso a nuestra red inalámbrica. Seguidamente tenemos una pestaña de seguridad. Tenemos a través de protección del firewall, tenemos a través de filtros de internet o filtros web. Adicionalmente, si configuramos nuestro router para que sea cliente o servidor VPN, también está dotado de una seguridad a través de este. Tenemos opciones de almacenamiento. En este caso, si tenemos un dispositivo USB, podemos acceder a él a través de nuestro router. Tenemos media del server, podemos a través de un servidor FTP y por supuesto la administración de este. Restricciones de acceso. Nos presenta una advertencia. El control parental actual es desactivado. Y clicamos en aceptar. Como nos indicó, control parental desactivado. Si lo queremos activar, clicamos en directiva de acceso a internet activado. Esto podemos colocar un pool de dispositivos. Este pool de dispositivos, si queremos, podemos colocar una programación para que el acceso a internet sea bloqueado o en su defecto sea permitido. Así como también podemos autorizar o desautorizar el ingreso a ciertos sitios web, aplicaciones y juegos. En esta sesión es muy importante aquellos juegos donde tenemos que dar autorización a una apertura de ciertos puertos. Es muy importante tener alta precaución al momento de realizar una configuración de apertura de puertos. Tenemos el reenvío de intervalo de puertos, desencadenado de intervalo de puertos, la zona desmilitarizada, el firewall para el IPv6 y tenemos la opción de calidad de servicio. Tenemos la administración del router, registro, diagnóstico, parámetros predeterminados de fábrica y la actualización del firmware. Y por último tenemos un botón de estado. Acá nos muestra un pequeño resumen de todo lo que tiene cargado nuestro router Linksys modelo E4200. Muy bien, McCartico, si estás interesado en saber alguna característica en particular de este router, déjalo en la caja de comentarios y con gusto haré un video para ti. Adicionalmente, si estás interesado en sacarle el mayor provecho a tu router, ddwrt.com nos proporciona un firmware compatible para este dispositivo. De igual forma, si estás interesado en saber cómo instalarlo en tu E4200, déjalo en la caja de comentarios. Amigo, de ti depende que la familia MacCar siga creciendo.
Si el video ha sido de tu agrado, regálame un like. No olvides suscribirte y pulsar el botón de las notificaciones. ¡Hasta luego!